Dios no dirige nuestra vida de una manera diferente a lo que nosotros podríamos dirigirla si pudiéramos ver el fin desde el principio. Esta es una verdad que José comprendió. En medio de todas las dificultades que José tuvo que pasar, él entendió que los propósitos de Dios eran para bien y que de alguna manera todo lo malo que a él le había pasado, el Señor tenía en sus planes que esto sucediese con el objetivo de preservar la vida tanto de él como también de su familia. El tener esa visión le permitió entonces tener un corazón mucho más dócil para perdonar y para restaurar. En la lección de esta semana titulada El descanso, las relaciones y la salud, vamos a ver la vida de José y algunos de los episodios que tuvo que enfrentar y las enseñanzas que esto nos deja sobre el perdón. El texto para memorizar estaba en Génesis 45:5 y nos dice: Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Muchos años después de haber sido vendido José por sus hermanos, haber pasado por múltiples circunstancias en la vida, un día de repente sus hermanos llegan frente a él. La reacción pudo haber sido de distintas maneras. Pudo haber expresado su alegría, pudo haber expresado euforia, o también pudo haber expresado resentimiento, odio, descargas de ira. Sin embargo, José pudo dominar sus sentimientos. Su corazón perdonador le hizo actuar de una manera correcta. Él elaboró algunas pruebas que hizo a sus hermanos para conocer cómo estaba el corazón de ellos también. El propósito de José no solamente era perdonar, sino también restaurar las relaciones con sus hermanos. Sin embargo, José no estaba dispuesto a dejar las relaciones desde el punto en el que habían quedado cuando él fue vendido por ellos. Y es que el perdón no solamente se trata de pasar por alto una ofensa. El perdón se trata de hacer también una restauración de las relaciones. Perdonar no significa seguir recibiendo el abuso por parte del agresor. Se trata más bien de ofrecer una gracia inmerecida a aquella persona que nos ha agredido. El perdonar nos libera a nosotros de sufrimiento, nos ayuda a vivir una vida mentalmente sana. Y solamente cuando tenemos un espíritu perdonador, un corazón perdonador, podemos entonces tener paz en nuestros corazones. Perdonar no significa seguir recibiendo el abuso y tampoco justificarlo de alguna manera. José nos dio uno de los mejores ejemplos acerca del perdón. Él elaboró ciertas pruebas, ciertas circunstancias con el objetivo de arrancar de sus hermanos un arrepentimiento genuino y que existiese un cambio de conducta. El perdón restaura. El perdón promueve el cambio de vida. Y la historia de José es un ejemplo de lo que Cristo hace también. Cristo nos perdona, pero como dice la primera carta de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El interés de Cristo no solamente es perdonarnos, sino también capacitarnos para que haya en nosotros un cambio de conducta, un arrepentimiento genuino. ¿Cuántas veces asaltarían a José los pensamientos de venganza, de odio y de resentimiento? Probablemente muchas veces. Pero también quizá esas muchas veces que esos pensamientos asaltaban la mente de José, José se proponía perdonar. Cuando nosotros hemos sido ofendidos, también la ofensa muchas veces nos asalta a nuestra mente. Y cada vez que esa ofensa nos asalta, nosotros debemos decidir perdonar. Es probable que tengamos que perdonar a alguien muchas veces. Y por eso Jesús, cuando recibió la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? El Señor le dijo, hasta 70 veces 7, un número suficiente, que más que ser solo un número, nos muestra la amplitud del perdón. El perdón es un don divino. Dios nos capacita para perdonar, porque el máximo ejemplo del perdón fue Cristo. Cuando en la cruz, en medio de gente que se burlaba, que lo escarnecía, Él pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ese mismo Jesús que colgando de la cruz pudo pronunciar esas palabras, es el que hoy también puede impartir fortaleza en nuestro corazón para que podamos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José aún seguían dudando del perdón de su hermano. Y entonces le dijeron, nuestro padre mandó que se portara bien con nosotros, que no tomara en cuenta aquello que nosotros le hicimos. Y entonces José respondió muy sabiamente y les dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Creo que esa respuesta de José es muy interesante y muy importante también para nuestra vida. Nosotros no estamos en el lugar de Dios, a quien le corresponde impartir la justicia y juzgar a los seres humanos es nuestro Dios. Nosotros simplemente tenemos el privilegio de perdonar. Y cuando pedimos a Dios un corazón perdonador y actuamos conforme a ese pedido, tendremos paz, tendremos salud y tendremos buenas relaciones. Pidámosle a Dios a que nos ayude a tener un corazón perdonador, pero también un corazón que ayude al transgresor, que ayude al ofensor a tener cambios de conducta. Dios le bendiga.